con él, fue meterlo en el laboratorio de la nave para estudiarlo, y lo estudiaron profundamente. Luego se lo llevaron a Venus y lo tuvieron en Venus 5 días. Este hombre conoció la poderosa civilización venusina. Dice que, por ejemplo, que las banquetas allá no están quietas como las nuestras aquí, sino que están en movimiento. De manera que la gente se sube a la banqueta, van caminando y al mismo tiempo van andando por arriba de la misma banqueta, es decir, son como bandas que giran y así se transportan rápidamente de un lugar a otro. Los comedores son maravillosos. Se alimenta aquella gente especialmente de frutas y peces, y preparan todos los alimentos a base de frutas y peces. Conoció él la biblioteca, sus bibliotecas son muy diferentes a las nuestras, pero espléndidas también. Conoció el mar. Ellos tienen organizada la pesca en el mar. De manera que no sacrifican a los peces así, por sacrificarlos, sino estrictamente los que necesitan para su alimentación, y esos los seleccionan. Cuidan la vida marítima enormemente. Conoció el interior de otras naves, naves nodrizas, etc. A los habitantes de Venus de 1 metro de estatura, cabello ondulado, plateado, cayendo sobre sus hombros. La vestidura de los trajes espaciales llevan las botas formando parte de toda la vestidura. Encontró además, allí, a 2 terrícolas que se los habían llevado, originarios de Francia. Ellos vivían felices trabajando en una fábrica en Venus porque los venusinos tienen fábricas, fabrican todo lo que necesitan para sus vidas. Cada venusino trabaja 2 horas diarias y a cambio de eso tienen alimentación, tienen vestuario que se lo da el gobierno, tienen casa, tienen todo, transporte, todo lo que necesitan. De manera que el dinero allá no es necesario, no lo usan, ni lo conocen siquiera. Reina la fraternidad entre todos. Dice que algo que le pareció a él un poco duro, pero al mismo tiempo inteligente es que cuando nace un niño es muy bien atendido, pero más tarde, ese niño lo toma el gobierno y lo educa, lo 41 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 002 El problema de tener la conciencia dormida levantan en una ciudad especial para niños, y los padres no saben del niño que nace, jamás. Eso nos pareció un poquito cruel, porque aquí en la Tierra, pues, los padres tienen sus hijos y los cuidan. En Venus no. Los levantan en una ciudad que hay para niños, los educan de acuerdo con las normas del gobierno y los educan de acuerdo con su profesión. Y cuando ya son hombres hechos y derechos, o mujeres hechas y derechas, pues, los colocan en el ambiente donde deben colocarle, en el puesto donde deben trabajar, etc. Bueno, este hombre da, pues, todos esos informes. Lo trajeron de regreso y él escribió un libro que titula Yo estuve en el planeta Venus. En todo caso, llama la atención que lo primero que hicieron con él fue examinarlo, estudiarlo en el laboratorio de la nave. Y a muchos otros terrícolas que se los han llevado de acuerdo con los informes que ellos mismos han dado al regresar a la Tierra, lo primero que hacen es estudiarlos en el laboratorio. ¿Por qué? Voy a decirles por qué los terrícolas, debido a que tienen la psiquis, como decía, anormal, no se dan cuenta de que son anormales. Pero los habitantes de otros mundos, que no son anormales, que sí están en sus cabales de verdad, les ha llamado la atención esta psiquis anormal de los terrícolas, y se los llevan, precisamente, para ver qué está pasando. Y los estudian en el interior de sus laboratorios con el propósito de descubrir qué es lo que está sucediéndole a los terrícolas, qué clase de sujetos tan raros que son, que tienen una psiquis tan rara. Se destruyen mutuamente por temporadas. Porque no hay duda de que, por ejemplo, cuando la población ha llegado al máximo, cuando ya, verdaderamente, estamos a punto de tragarnos unos a los otros, entonces interviene la naturaleza, con la peste o con la guerra, o con ambas cosas a la vez, eso es obvio. Pues bien, por cierto que en estos tiempos que podemos aguardar, eso pestes y guerras, ¿por qué? Porque hay explosión demográfica. No podría seguir aumentando la población humana indefinidamente sin que la naturaleza interviniera. Hay leyes. Y la naturaleza nos acaba con la peste o con la guerra, y así nivela a la población. Así que, en realidad de verdad, la psiquis del ser humano ha llamado mucho la atención a los habitantes de otros mundos, y por eso se han dedicado en los últimos tiempos a visitar tanto la Tierra y estudiar a los terrícolas, para ver qué es lo que está pasando. Ellos piensan dar una ayuda a la Tierra, no hay duda de que sí, y la darán en el momento más importante. Desgraciadamente, digo, está anormal la psiquis, pero cuando desintegramos el ego despierta la conciencia y la psiquis se torna normal.
Entonces, y solo entonces, es cuando venimos a darnos cuenta de que estábamos en un manicomio, o que estamos en un manicomio, antes no es posible. Vale la pena trabajar, pues, por el despertar de la conciencia, eso es indispensable. Ahora, lo que sí me parece muy duro en la ley de recurrencia, es tener que volver a repetir la misma cosa en cada vida. De manera que si una mujer abandona a su marido en la pasada existencia y se fue con otro tipo, pues en la nueva existencia se repite la cosa, y vuelve y lo abandona y se va con el otro. Eso es gravísimo. ¿Cómo hacer para que se acabe todo, para que dejemos de repetir nosotros siempre las 42 Samael Aun Weor? El quinto Evangelio. 002 El problema de tener la conciencia dormida, mismas comedias, los mismos dramas y las mismas tragedias. ¿Cómo hacer? Pues, ustedes saben que no puede haber una comedia si no hay actores. Y saben que no puede haber un drama si no hay actores, se necesitan los actores para que hayan dramas. Y ustedes saben que no puede haber tragedias si no hay también actores. Entonces, si queremos evitar la repetición de lo mismo, no nos queda más remedio que acabar con los actores. ¿Cuáles son los actores? Pues, los yoes que cargamos en nuestro interior. Veamos este caso: la mujer que se fue con otro y dejó al pobre hombre amolado, un acto de adulterio, claro está, podemos darle ese título y de verdad que así es. En la nueva existencia vuelve y se encuentra con su hombre, y seguro que se va a repetir el mismo drama, pronto aparecerá el tercero en discordia. ¿Cómo hacer para que no se repita eso? Pues, habría que acabar con el yo del adulterio, desintegrarlo, volverlo polvo. Habría que meditar en él, concentrarse en la madre cósmica particular, rogarle que lo reduzca a cenizas. Al hacer eso, ya no hay adulterio. ¿Y si aparece el fulano? Tampoco hay problema porque ya ella no tiene ganas de adulterar. Y hasta ahí llegó la repetición. Supongamos que un hombre en la pasada existencia peleó con otro, pues, en una cantina, a la edad de 30 años. ¿Cómo hacer para que no se repita el asunto? Pues, desintegrar el yo de la ira. Si lo vuelve polvo, la repetición en este caso se hace imposible. Supongamos que un hombre tuvo problemas muy graves por algún pleito en la pasada existencia, ¿cómo hacer para que no vuelva a repetirse ese pleito? Pues, habría que desintegrar los yoes del egoísmo. Y ese pleito no podría existir. Nosotros realmente somos máquinas movidas por fuerzas que desconocemos. Cuando nace una criatura, lo primero que entra dentro de la criatura es la esencia, la parte anímica, un 3% que es lo único que está libre, porque el 97% restante está embotellada entre los yoes. Pero la parte libre impregna el huevo fecundado y queda entre el cuerpo de la criatura. De manera que en un niño recién nacido está el 3% de conciencia libre, y ese 3% está autoconsciente. ¿Cómo nos ve a nosotros un niño recién nacido? Un niño recién nacido ve a los adultos, pues, como ustedes ven a los borrachos en la calle, así los ve un niño recién nacido. Él está despierto, porque en él, el 3% de conciencia despierta está adentro, presente, y los yoes todavía no han penetrado en su cuerpo. Entonces él ve a los adultos con piedad o con horror. Y los adultos suponen que el niño recién nacido no se da cuenta de nada, que es inconsciente. Pobrecito el niñito, es que hay que ver por él, y él está dándose cuenta del estado en que están los adultos, porque él está despierto. Él nos ve con piedad algunas veces y otras veces con horror. Pero el recién nacido tiene abierto el sentido psicológico, ese sentido permanece abierto, entre la mollerita, situada aquí, es en esta parte. Pi, cm, porque aún no está formada la personalidad. La personalidad se forma durante los primeros 7 años y se robustece con el tiempo y con las experiencias, cuando ya queda forjada la personalidad. Fa 003 La ley del péndulo. Título en la edición impresa original de AGEAG: La conducta pendular de la humanidad. Número de conferencia 003-43 Samael Aun Weor. El quinto Evangelio. 003 La ley del péndulo. Fuente en audio. Descargar calidad de audición muy buena. Correlación texto/audio no comprobada. Fecha de grabación 1977, 07-13. Lugar de grabación Ciudad de México. Contexto tercera cámara. Fuente del texto 1. Edición impresa del quinto Evangelio. Y vamos a comenzar nuestra cátedra de esta noche. Ciertamente, FC. Y a la humanidad vive entre el batallar de la antítesis, entre la lucha cruenta de los opuestos. A veces nos encontramos muy alegres, contentos. Otras veces nos hallamos deprimidos, tristes.
Tenemos épocas de progreso, de bienestar, unos más que otros, de acuerdo con la ley del karma. También tenemos épocas críticas en lo económico, en lo social, etc. Hay veces que nos encontramos optimistas, con relación a la vida, y hay veces que nos sentimos pesimistas. Siempre se ha visto que a toda época de alegría, de contentamiento, le sigue una temporada depresiva, dolorosa, etc. Nadie puede ignorar de que siempre estamos sometidos a muchas alternativas en el terreno práctico de la vida. Por lo común, a las épocas que nosotros denominamos felices, siguen épocas angustiosas. Es la ley del péndulo la que gobierna, realmente, nuestra vida. Ustedes han visto, por ejemplo, el péndulo de un reloj tan pronto asciende, por la derecha, como se precipita para ascender por la izquierda. Esa ley del péndulo gobierna también a las naciones, no hay duda. En las épocas, por ejemplo, en que Egipto florecía a las orillas del Nilo, el pueblo judío no es que parecía, era nómada en el desierto. Mucho más tarde, cuando el pueblo egipcio decayó, se levantó victorioso el pueblo hebraico, es la ley del péndulo. Una Roma triunfante, se sostiene sobre los hombros de muchos pueblos, pero después cae, con la ley del péndulo, y esos pueblos ascienden victoriosos. La Unión Soviética, por ejemplo, se apasionó terriblemente por la dialéctica materialista, pero ahora el péndulo comienza a cambiar, está pasando al otro lado, y como resultado, la dialéctica materialista está quedando, o ya quedó prácticamente arrinconada, ya no tiene ningún valor. Hoy en día, la mayor producción que tenemos en materia de parapsicología, se la debemos a la Unión Soviética. Y está ya comprobado, de acuerdo con los datos, que la Unión Soviética está produciendo la mayor cantidad de materias relacionadas con la parapsicología. Se usa el hipnotismo en las clínicas, la parapsicología en todos los hospitales, etc. Al paso que va la Unión Soviética, dentro de poco tiempo habrá pasado, exactamente, al lado opuesto del materialismo, se habrá hecho absolutamente mística y espiritual. Ya lleva ese camino, muchos paladines místicos están descollando, pues, en Rusia. La dialéctica de Carlos Marx, pues, ha quedado arrinconada, está cayendo, prácticamente, en el foso del olvido, para dejar su puesto a la parapsicología y posteriormente al esoterismo científico, al ocultismo, a la yoga, etc., porque el péndulo está cambiando, está pasando al otro lado de la tesis a la antítesis. Todos los seres humanos dependen de la ley del péndulo, eso es obvio. Tenemos buenos amigos y 44 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 003 La ley del péndulo. Si sabemos comprenderlos, es claro que podremos conservar su amistad. Sería absurdo que nosotros exigiéramos que nuestros amigos no estuvieran jamás sometidos a la ley del péndulo. Nunca debe extrañarnos, por ejemplo, que un amigo con el cual hemos tenido siempre buenas relaciones, resulte de la noche a la mañana con el ceño fruncido, iracundo, berrinchudo, malgenioso, duro en la palabra, etc., ante nosotros. En esos casos hay que hacer una venia respetuosa y retirarnos, para que el amigo tenga tiempo de desahogarse. Y por el hecho de que nos haga mala cara un día, no debemos nosotros desanimarnos, antes bien, comprenderlo. Porque no hay ser humano que no esté sometido a la ley del péndulo. Así pues que vale la pena ser reflexivo. Esta ley del péndulo, parece o entiendo que se hace muy manifiesta, especialmente en los nativos de Géminis del 21 de mayo al 21 de junio. Estos de Géminis tienen, se dice, una doble personalidad. Como amigos son extraordinarios, maravillosos, llegan hasta el sacrificio por sus amistades, pero cuando cambia la personalidad, entonces son lo opuesto y todo el mundo queda desconcertado. Bueno, este es, precisamente, un ejemplo de lo que es la ley del péndulo. No quiere decir que ellos sean únicamente los exclusivos en esta cuestión de la ley del péndulo. No, hasta allá no llegamos. Pero sí por lo menos la especifican, la ponen de relieve, sirven como de patrón de medida, nos indican lo que, en realidad de verdad, es tal ley. Quienes conocemos a los nativos de Géminis, sabemos manejarlos. Cuando viene su personalidad fatal o negativa a la manifestación, nosotros no ponemos ninguna resistencia y, pacíficamente, aguardamos que vuelva la personalidad simpática a la actividad. Resulta interesante todo esto. Pero es que la ley del péndulo no solamente está demostrada por los nativos de Géminis, también la podemos evidenciar en nuestro organismo. Existe un diástole y un sístole en el corazón, es decir, la ley del péndulo.
Diástole deviene de cierta palabra griega que significa reorganizar, preparar,